Bueno, buenos días a todos, soy Rachel y estamos en radiostellium.com. Hoy es 19 de mayo del 2020. Está subiendo la temperatura en Buenos Aires, vamos a tener un día primaveral, está soleado, parece un día absolutamente primaveral y es un momento para reflexionar. Vamos a tratar del tema, se cumplen 2 meses de cuarentena y hoy es 19 de mayo del 2020. Bueno, ahí estamos. Si no me dan corazoncitos, yo no reacciono. Queríamos hacer un análisis acerca de quién puede y quién no puede hacer la cuarentena, y habíamos dicho que cumplir o no la cuarentena es un privilegio de clase, ¿sí? De lo ya hablado, voy a volver a repetir algunos números para que se den cuenta de la situación real de la economía argentina. La situación real de la economía argentina es que Argentina tiene, y esto pueden ir a las bases de datos poblacionales y las bases de datos del gobierno nacional argentino, en que tenemos 9 millones de jubilados con una población de 44 millones de habitantes, 9 millones de niños, niñas y adolescentes, 10 millones de mujeres en edad laboral, 10 millones de varones en edad laboral y un 70% de mujeres desempleadas, en situación de desempleo. Estos 9 millones de niños, niñas y adolescentes en general viven con sus madres. Quiere decir que las madres están en situación de precariedad laboral. Hay 2,5 millones de personas que reciben la asignación universal. La mayor parte de las mujeres trata de conseguir hacer algún emprendimiento por el cual puede vivir durante su vida sin pedir una ayuda del Estado. Y hay mucha gente que no se siente en una situación de precariedad porque ya se han acostumbrado a que van a ser discriminadas en una sociedad que echa a la mujer si menstrua o puede tener hijos o si tiene hijos. ¿Por qué las empresas privadas no toman a mujeres con hijos o que tienen pensado tener hijos? Solamente el Estado, tanto el Poder Ejecutivo Nacional en la Argentina como el Poder Legislativo, bueno, los 3 poderes toman a mujeres, pero los privados no toman a las mujeres en la Argentina si están en edad fértil o si tienen hijos. O sea, en una situación de contexto de pedir una empleada o una empleada en general, si la mujer está de novia o se piensa casar o tiene hijos, la empresa no la va a tener, no la va a contratar. Y muchas empresas privadas en la Argentina, hasta en las entrevistas de trabajo, le preguntan a las mujeres cuál es el método anticonceptivo que usan. Entonces nos encontramos con 3 millones de mujeres que tienen trabajo y cobran en blanco en la Argentina, y hay 2,5 millones de asignaciones universales que se entregan por hijo en la Argentina. 2,5 millones y hay una población de niños, estamos hablando de niños, niños, niñas y adolescentes de 9 millones y una población de 7 millones de mujeres desocupadas en Argentina, ¿sí? El gobierno nacional, en el contexto de cuarentena, ha otorgado una IFE, ¿no? una ayuda por mes de 10.000 pesos. Esta ayuda se la ha entregado automáticamente a muchas personas que directamente la tienen por la asignación universal. Convengamos que muchas veces la asignación universal la tienen solamente los varones, porque se le carga por una cuestión machista y patriarcal. Si los dos tienen sueldo, el varón se le carga automáticamente el hijo con la partida de nacimiento. Presenta la partida de nacimiento y la mujer tiene que hacer un trámite hasta legal y ir a tribunales para ser considerada que puede tener derecho a la asignación universal por su hijo. Aunque, bueno, después de mucho pelear, conseguimos que se considerara que tenía prioridad la mujer para tener la asignación universal. Sin embargo, siguen los hombres cobrando asignaciones universales de muchas veces de hijos que ni les pagan los alimentos, ¿sí? Son datos de la realidad.
Todos los días nos encontramos con madres que tienen emprendimientos, que hacen diseño web, que hacen marketing online, que reparten comida, que cosen, que hacen ropa, que tienen sus propios emprendimientos y que no tienen asignación universal y que tampoco pudieron cobrar la IFE, ¿sí? Pero aún con la IFE, las preguntas que nos hacemos son: tenemos 9 millones de jubilados, 9 millones de niños y niñas y adolescentes. Estas personas no están en edad de trabajar, obviamente. 44 millones de habitantes en la Argentina, y esto lo pueden extrapolar a sus países y hacer estos análisis, saber de quién puede y quién no puede hacer la cuarentena. 3 millones de mujeres empleadas en la Argentina en edad de poder trabajar y 7 millones de mujeres que están desempleadas, que no tienen trabajo, que no lo consiguen, y algunas que dejaron de buscarlo porque saben que de ninguna manera las van a tomar porque tienen hijos y porque están en edad de tener hijos. Entonces esas personas buscan hacer sus propios emprendimientos. El 70% de las mujeres, entonces decimos, en edad laboral, no tienen un trabajo firme con un sueldo, por lo cual llevan una cuarentena. Pocas personas en la Argentina tienen la capacidad para tomarse las vacaciones pagas una semana o 2 semanas al año, y esta cuarentena ya lleva 60 días. Además de todo eso, hemos visto que el dólar, desde que asumió el nuevo presidente, gracias a Dios que asumió un nuevo presidente, porque con el presidente anterior no sé qué hubiera pasado, estaban muertos todos directamente, por el sistema económico al que adhiere Macri, lamentablemente no es de sensibilidad social alguna. Desde que asumió el nuevo presidente, el dólar se ha disparado a más del doble, el dólar blue o el dólar no oficial, porque el dólar oficial es el que dice el Banco Nación, pero si vos querés ir a comprar esos dólares, no los vas a poder conseguir. Entonces tenemos un dólar no oficial que está casi 140 pesos. Y la comida, los bienes esenciales que todos tenemos y necesitamos, se evalúan lamentablemente en la Argentina por el dólar blue. Y entonces la comida y los bienes esenciales han aumentado parejo con el dólar blue. Vos vas a comprar y te sale todo muchísimo más caro. Todo muchísimo más caro. Entonces hemos hecho una lista acerca de los bienes y servicios que una persona puede requerir y cómo viven las distintas clases sociales la cuarentena. O sea, existe en la Argentina el 47% de las personas viven en ciudades. El 47% de las personas vive en situaciones de urbanidad, en urbes, en ciudades. Esto se ha dado por la desaparición del tren. Hace más de 20 años que se sacaron las líneas férreas y quedan muy pocas líneas férreas. Entonces la gente se ha congregado en las grandes urbes y la población urbana lamentablemente no tiene acceso tanto a la chacra, a la huerta, que debería ser una materia de estudio obligatoria en la primaria y en la secundaria, también en la universidad, el tener una chacra o una huerta. Y también en todas las plazas públicas debería haber huertas, y todos los espacios verdes públicos debería haber huertas para al menos evitar el hambre de las personas, al menos evitar el hambre, no la pobreza, sino el hambre. Pues la pobreza ya es una cuestión estructural donde hay que trabajar sobre macro y microeconomías para poder evitarla. Pero bueno, el hambre es una situación que está golpeando en esta cuarentena, está golpeando a mucha gente y está golpeando feo en las ciudades. Porque bueno, la gente dice la cuestión de las villas miserias o las villas o los barrios, como quieran llamarle, pero bueno, tenemos la situación de la Villa 31 o de la Villa 1114 que se ha hecho pública en el mundo, hasta los medios internacionales, Reuters y demás, han informado acerca de la situación de la Villa 31. Pero estamos hablando de que la mayor parte de las personas que trabajan en estas urbes, en estas ciudades importantes, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no pueden alquilar un departamento porque los alquileres se requiere un departamento, una casa, que tengas parientes propietarios, un montón de requisitos al que no acceden las personas que trabajan como mozos, bueno, etcétera, o que no tienen un sueldo fijo. Entonces,
una persona que vive en una pensión o hotel temporario, hotel familiar, que se llaman temporarios familiares y en realidad pueden ser de por vida en algunos casos o situaciones, esto no cambia nunca. Va a tener que pagar unos 12.000 pesos por la pensión, ¿sí? Y la IFE es de 10.000, el que la cobró además, porque hemos visto que un montón de personas se anotaron para la IFE y las que menos la cobraron fueron las mujeres. En los casos de las mujeres han sido altamente discriminadas y se ha dado prioridad a los varones por encima de las mujeres. Entonces, vemos que para un trabajador que vive en una pensión, un hotel, el precio más o menos que está un hotel, una pensión es de 12.000 pesos, y que haciendo una lista de servicios mínimos de comida y cuestiones de limpieza básicas para una semana: shampoo, crema de enjuague, jabón, pasta de dientes, desodorante, detergente, lavandina, alcohol en gel, uno chiquito, un aceite común barato, azúcar, té, harina, 4 leches, una manteca, 1 kilo de carne, medio kilo de arroz, 3 paquetes de fideos, verduras para una semana y 3 paquetes de galletitas de agua, salen 2.820 pesos. Entonces tenemos que calcular que la IFE no va a pagar nada. No paga la pensión y no paga la comida. Entonces, ok, ¿cuánto puede tener una persona de colchón, de ahorro, para sostenerse en estado de cuarentena? Tenemos, hace un rato lo había dicho y lo vuelvo a repetir, el mapa coronavirus, hoy 4.922.918 casos en el mundo, 321.410 fallecidos en el mundo. Viene en caída los casos del coronavirus desde el 11 de mayo y es 19 de mayo. Y en la Argentina están aumentando, bueno, porque es el otoño, es la época típica de los coronavirus, que son virus de enfermedades respiratorias, y este es el COVID-2, el SARS-CoV-2, que produce un síndrome respiratorio complicado, que es lo grave del COVID-19. Pero que tenemos otras enfermedades como el dengue, donde hay 32.000 casos en la Argentina y 24 muertos. Y otras enfermedades graves como es la tuberculosis en la Argentina, donde Buenos Aires tiene 180.000 casos por año. La ciudad de Buenos Aires tiene 180.000 casos por año. Y la tuberculosis se contagia mucho más que el coronavirus. Es mucho más contagiosa. Porque no solo se contagia por saliva, no solo se contagia por hablar, no solo se contagia por la microgota, se contagia por transpiración. Por la transpiración, ¿sí? Es mucho más contagiosa la tuberculosis que el coronavirus. Y la gripe estacional, hay 700 millones de casos en el mundo con 700.000 muertes. Entonces, eso que te dicen, ay, no podés hablar de la gripe estacional en relación con el coronavirus porque la gripe no mata. No, perdón, mi amor. Mueren 700.000 personas al año de gripe estacional. Mueren. No es, me parece. Mueren efectivamente. 700.000 personas al año de gripe estacional. Y de tuberculosis se contagian en el mundo 8 millones de personas. 8 millones de personas. Y mueren 2 millones de personas. Y la tuberculosis empeora si hay hambre. Si hay hambre y si hay pobreza. Entonces la cuarentena es viable para unos que tienen una situación social y económica y no es viable para otros. Y vamos a fomentar situaciones que van a generar otras enfermedades de las cuales también la gente puede morir, que no es coronavirus. Que no es coronavirus. Una persona común de 30 a 55 años, pongámosle, que sufre de acidez y un trastorno de ansiedad común, va a tener un gasto en remedios por mes de 2.000 pesos. Solo por comprar un antiácido, cualquier antiinflamatorio común, llámenle aspirinas, ibuprofeno, naproxeno, lo que sea, y un ansiolítico.
cualquier ansiolítico, va a tener un gasto mensual de 2.000 pesos. Esto es mayo 2020. Entonces estamos hablando de 12.000 pesos de pensión, 12.000 pesos de comida básica, 2.000 pesos de remedios básicos para seguir viviendo, para seguir estando. Entonces tenemos unos gastos mínimos para una persona común, una sola persona. No hablo de grupo familiar, no estoy hablando de grupo familiar, porque la canasta básica para grupo familiar antes de la cuarentena era de 40.000 pesos argentinos por mes, antes de la cuarentena, para grupo familiar. Entonces, una sola persona, a hoy, 19 de mayo del 2020, una sola persona, para poder vivir normalmente en un estado de pensión u hotel, va a necesitar alrededor de 30.000 pesos por mes. Y estos son los números duros. Y si no puede salir a trabajar, si no puede salir a vender el pan, si no puede salir a vender las empanadas, si no puede salir a hacer ese trabajito que hacía, que le daba para mantenerse, no va a tener para comer, no va a tener para pagar las pensiones, porque por más que se hayan congelado los alquileres, por más que se hayan congelado algunos servicios, algunas tarifas, por más que se hayan dicho no se puede echar gente, nadie dijo que no se podía echar gente de las pensiones ni de los hoteles. No hay ninguna regulación con respecto a esto, de protección de las personas. Y son millones de personas que viven en esta situación. Entonces no seamos ciegos, veamos las cosas. Porque hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué criticas? No, yo no critico por criticar. Yo quiero que hagamos números. Le pagamos los sueldos a Paolo Roca, que ya le pagamos la deuda en el gobierno genocida militar argentino. Toda la deuda se la pagamos. Le pagamos a Clarín, que es una empresa que se creó en la dictadura. Yo ayer hablé de la Banca General de Negocios, el Banco General de Negocios que se creó en la dictadura militar y que a través del Banco General de Negocios en el año 2001, 700 empresarios fugaron millones de dólares del país. Entonces, entre esos 700 empresarios estaba Prat Gai, estaba el ministro propio de la Alianza del 2001. Bueno, y ahora le estamos pagando los sueldos a las personas que endeudaron la Argentina y que hicieron la gran deuda externa argentina, porque en el momento en que la dictadura militar tomó el gobierno, la Argentina debía un poco más de 7.000 millones de dólares. Sin embargo, la Argentina, cuando volvió a la democracia, debía más de 47.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones de dólares eran de privados. A esos privados que ahora el Estado le paga los sueldos. Esos privados que figuran en Forbes, en la lista de los más ricos del mundo, como Paolo Roca, que figura como el hombre más rico de la Argentina. Entonces, el gobierno nacional le está pagando los sueldos al hombre más rico de la Argentina, que según la justicia el año pasado tenía que estar preso. Que no nos olvidemos que tienen offshores, que no nos olvidemos que la plata la fugan, porque se puso, bueno, no van a poder comprar dólares a aquellas empresas que se les haya puesto el subsidio. Pero, ¿es un chiste? Si yo quiero ir a comprar dólares y no puedo, siempre voy a tener un amigo o una amiga que me va a comprar los dólares. Si yo, Rachel, puedo ir y buscar a alguien que me compre los dólares, ¿ustedes se creen que Paolo Roca no puede? ¿Que Gregorio Pérez Compán no puede? ¿Que Mañeto no puede tener a alguien que le compre los dólares que quiera hacer? Estamos hablando de personas que la plata la sacan afuera. La sacan y la tienen afuera. En su momento yo dije ayer, el Pepe Mujica una vez se rió acerca de los argentinos que van a buscar dólares o a comprar dólares a Uruguay, o las deudas externas que hace la Argentina cuando hay más dólares argentinos en el exterior que los dólares que vamos a buscar, que simplemente haciendo volver la plata que sacaron no necesitamos ninguna deuda más, o haciéndoles pagar lo que en su momento les pagamos, los 40.000 millones de dólares en los que nos endeudamos en nombre de Gregorio Pérez Compán, Paolo Roca o Macri, por ejemplo. Yo ayer hablé, por ejemplo, de que Marcos Peña Brown no solo es descendiente de los Brown,
sino es el hijo de Peña, el que era el encargado de endeudar la Argentina en el gobierno de Galtieri, funcionario de Nicolaides, ambos dos genocidas condenados a perpetua. Pero como nunca se juzgó a los civiles, el padre de Marcos Peña no fue juzgado. Esta gente se enriqueció a nuestras costas, igual que Sorreguieta, el padre de la reina Máxima de Holanda, que dicen la reina argentina, perdón, esa chica cuando asumió como reina renunció a la nacionalidad argentina, como también renunció a la religión, renunció a un montón de cosas para ser parte de la corona holandesa. Pero Máxima Sorreguieta era hija de una persona que era un civil, que fue parte de esa dictadura genocida, que se dedicó a repartir los campos. Entre los amigos de los genocidas. Que ese es el grave problema que tenemos con la sociedad rural. El grave problema que tenemos con la sociedad rural argentina es que en su momento, en la dictadura militar genocida, los militares se repartieron los campos. Y los campos, los grandes campos en la Argentina, son de Cargill, de Monsanto, de corporaciones internacionales muy grandes y después, en su mayoría, de militares o algún amigo de los genocidas de la dictadura militar. O sea, los Sorreguieta repartieron campos y de hecho son los propietarios de casi todo Pergamino. Entonces, no nos llame la atención por qué Máxima va a Pergamino cuando viene a la Argentina. Porque tienen muchos campos ahí. Esos campos, o sea, en su momento se habló de que Sorreguieta había regalado más de 400 campos a sus amigos desde la dictadura militar genocida. Así como pasa en Argentina, pasa en otros países latinoamericanos, porque hay una frase que dice: del río ancho para abajo se cuecen las mismas habas y se toma el mismo chocolate. Que eso sea, bueno, de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, más o menos que se repite la misma historia. Nos pasa exactamente lo mismo. No es que somos muy distintos, porque a veces nosotros nos creemos los argentinos como superiores o qué sé yo, porque tenemos algo eso de que cuando el argentino viajaba a Europa llevaba la vaca en el barco y tiraba manteca al techo. Que ¿dónde están los libros de los años 1950? Ustedes ven libros donde cómo describen a los argentinos en el mundo, que viajaba con la vaca y tiraba manteca al techo. Tiraba manteca al techo porque podía tirar manteca al techo. Sin embargo, sí es cierto que en el mundo se produce más comida de la que consumimos y sin embargo hay hambre. Todos los años en Europa se tira comida al océano Atlántico porque les sobra y sin embargo hay hambre. Entonces lo que estamos hablando es de injusticias y de inequidades. Y estamos hablando de que votamos un gobierno nacional y popular en la Argentina para que haya la menor cantidad de inequidades posibles. Si hacemos una media de los gastos que va a tener una persona de clase media profesional que no puede acceder a la IFE, porque no se lo considera dentro de la IFE, los gastos van a ascender a 52.000 pesos por persona. 52.000 pesos por persona. En cuarentena. ¿Cuánta gente puede estar en cuarentena y permanecer en cuarentena sin trabajar? Tenemos 60 días de cuarentena. Y ni siquiera hay atención médica. O sea, ayer a un médico que es un farsante del espectáculo, que estaba en todos lados, la causa, porque lo habían hecho muy famoso y demás, una de las denuncias que le pusieron fue atender gente en cuarentena. Es médico. Es médico. Una causa penal por ser médico y atender gente en cuarentena. ¿Ok? En esa situación estamos, en que hay una niña de 8 años que está pidiendo por las redes recibir un tratamiento para el cáncer. Porque las personas que tienen enfermedades crónicas no están recibiendo sus tratamientos. Y hablamos de enfermedades crónicas de cualquier tipo, ya sea de cáncer, como enfermedades mentales o la que sea. O una persona que inició un tratamiento de fertilidad. O una persona que está en tratamiento de tuberculosis, que la ley en la Argentina dice que tiene que hacer un tratamiento de 9 meses obligatorio. No está recibiendo el tratamiento, porque de acuerdo con la ley argentina,
los hospitales o los médicos le tienen que facilitar la bolsa de remedios con el tratamiento completo para la tuberculosis. Entonces las personas que están con enfermedades infectocontagiosas mortales no están recibiendo los tratamientos. O las personas enfermas de HIV, SIDA, que necesitan el tratamiento permanente. Bueno, así muchas situaciones que son sociales y de salud y que hacen a la salud en general. En este momento está la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud deliberando en Suiza, bueno, no en Suiza porque están online, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene su headquarters, su central en Suiza, en Ginebra. Están deliberando online a ver si esto sí o aquello no. Si ustedes miran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de una a la última, que hicieron desde que se informó la existencia de una epidemia en Wuhan, de un nuevo coronavirus, de un novel coronavirus o COVID-2 o COVID-19, todo el tiempo se contradijeron. En realidad no ayudaron a la salud pública. Empezaron diciendo de que no era contagioso de humano a humano. Es más, hasta fines de febrero dijeron que no era contagioso de humano a humano. Que no era contagioso de humano a humano, que se podía viajar a China, que no había por qué cortar los viajes, para terminar declarando una pandemia el 11 de marzo. Entonces, ¿está bueno seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Es una pregunta. ¿Está bueno seguir sosteniendo esa organización financiada por los laboratorios y por el Bill y Melinda Gates? Si no, vayan a la Organización Mundial de la Salud, a la página oficial y vean quiénes lo financian. ¿Quiénes financian la Organización Mundial de la Salud? ¿Y quiénes ponen tus autoridades en tu país de la Organización Mundial de la Salud? Nosotros tenemos una veterinaria, Maureen Birmingham, por ejemplo, que no conoce el país y no habla castellano. Entonces, ¿vamos a seguir las recomendaciones de gente que no conoce el país y no habla castellano? Bueno, esto es lo que nos tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar qué hace una persona que vive en una pensión y tiene que pagar una pensión de 12.000 pesos, que no se la va a pagar el Estado, que no puede pagar estos 12.000 pesos de comida y que no puede pagar los 2.000 pesos de remedios que cualquier persona más o menos normal gasta por mes, y que no puede ir a un médico común porque si el médico atiende a alguien va a ser denunciado por violar la cuarentena. ¿Ok? En esa situación estamos, en esta situación, no en otra. Entonces decimos, ¿esta cuarentena es tan buena como la dicen? ¿O por qué no la hacemos voluntaria como fue en el 2009? Al menos la gente que la cumplía. Yo, por ejemplo, andaba por todos lados y veía que la gente estaba encerrada, estaba todo abierto y la gente no se movía. Y sin embargo, en su momento fue demandada la Organización Mundial de la Salud por haber advertido acerca de una pandemia supuestamente terriblemente peligrosa por la gripe porcina, la cual no fue así. Esto ya pasó. Y en ese momento la cuarentena era voluntaria y mucha gente quebró. Más allá de la gente que pudo haber quebrado y que a lo mejor se pudo restablecer, porque tengo un amigo mío que tenía un gimnasio y que quebró en el 2009 por la cuarentena de la gripe porcina, que fue voluntaria, absolutamente voluntaria, pero la gente no se movía porque estaba asustada, porque tenía miedo. Si vos fuiste al supermercado habrás visto los precios, si fuiste al almacén vos viste los precios, vos viste que un kilo de carne está a 500 pesos. Entonces, digamos, bueno, no pensemos de una forma machista, patriarcal y violenta en que todas las personas son idiotas y que cada uno más o menos se pueda hacer responsable de las cosas con los cuidados, con alcohol en gel, con barbijos, con todos los cuidados posibles. Porque en la Argentina, de acuerdo con la Organización Mundial de Terapias Intensivas y con la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas, gracias a una ley de Cristina Kirchner y de Juan Mansur, tenemos una cantidad enorme de terapias intensivas. Al año 2019, de acuerdo con al año 2019, el año pasado, hace pocos meses, la Organización Mundial de Terapias Intensivas nos indicaba en el puesto 6 de terapias intensivas en el mundo. En el puesto número 6 de terapias intensivas en el mundo.
justo por debajo de Alemania. Argentina es uno de los países que mejor salud tiene, mejor sistema de salud tiene. ¿Que tuvimos a Macri? Sí. ¿Que tuvimos a los amarillos en el gobierno? Sí. ¿Que desfinanciaron la salud? Sí. ¿Que destruyeron el Ministerio de Salud? Sí. Se lo hicieron desaparecer. No podemos negar eso. No podemos negar eso, pero tampoco podemos negar que en la Argentina hay 12.749 terapias intensivas al año 2019 y que este año tiene que haber más. Entonces el sistema de salud argentino jamás podría ser desbordado por esta pandemia. No podría ser, nunca, ni a números exponenciales. El daño que puede producir esta cuarentena en números de tuberculosis, de HIV-Sida, de gripe estacional, de cáncer, de enfermedades crónicas, y de cuestiones que tienen que ver con el bienestar y la salud, con gente que no puede, no está protegida para nada, porque nadie está protegido para los alquileres de palabra, o los alquileres de las pensiones o los hoteles. Nadie está protegido, eso no está protegido nadie. Nadie puede hacer nada con respecto a eso para que los desalojen. Y Argentina tiene crisis habitacional a nivel país, y tiene una gran crisis habitacional a nivel de Buenos Aires, una crisis habitacional permanente, histórica. La ciudad de Buenos Aires nunca dejó de tener crisis habitacional, y las 5 ciudades más importantes de la Argentina tienen crisis habitacional, y el 47% de la población de la Argentina vive en ciudades. Vive en ciudades. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que hay 20 millones de argentinos que viven en ciudades. 20 millones de argentinos que viven en ciudades que tienen crisis habitacional y que no son protegidos por nadie. Entonces, para quedarse en casa cómodo, tenés que tener tu casa, tu jubilación o tu sueldo. Pero no todo el mundo tiene su casa, no todo el mundo tiene su jubilación y no todo el mundo tiene su sueldo. Y en la mayor parte de los casos, las mujeres no tienen ni sueldo. Sí tienen jubilación porque, gracias a Dios, a todos los santos, se creó la jubilación del ama de casa, que en realidad no es la jubilación del ama de casa, es la jubilación a la mujer que puede haber trabajado toda su vida, pero generalmente trabajó en negro, porque no solo es el ama de casa, sino que la mujer, por ser discriminada por el sistema, no podía acceder a ningún tipo de jubilación, y sin embargo, también es una jubilación muy baja, que apenas sí cubre los gastos. Pero bueno, algo es algo, no había nada, algo es algo, al menos tenemos la jubilación de ama de casa, que en realidad es esto, que la gente o mujeres que toda la vida trabajaron en negro, porque si son mujeres y tienen hijos o están en edad fértil, difícilmente puedan tener un trabajo en blanco en una empresa, se pudieron jubilar. De todas maneras, aún así, ¿cuáles son las que pueden pagar todos los costos de estar meses, mujeres y hombres? Sobre todo las mujeres, porque esto impacta básicamente en las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. No solo va a haber más pobreza, va a haber más hambre y va a haber más enfermedad gracias a la cuarentena. Quizás podemos haber evitado casos de coronavirus, pero ¿cuánto vamos a evitar de lo que no es coronavirus? No lo vamos a evitar. Vamos a estar empeorando las situaciones de las enfermedades que no son coronavirus y que la gente también se muere. O sea, no vas a decir que la gente no se muere de cáncer, que el cáncer ahora se cura porque hay coronavirus. No me vas a decir que la gente no se muere de tuberculosis porque ahora hay coronavirus. La gente se muere. Y se muere de otras cosas, y de hambre seguro se muere. O sea, tenemos compañeros militantes que militaron este gobierno, que hicieron de todo desde sus unidades básicas, que ahora están viviendo en pensiones y no tienen para comer. Y que yo, por ejemplo, por uno estoy haciendo de todo, y hay mucha gente que está haciendo de todo, por distintas personas para que puedan pagar su pensión, su hotel, o que puedan comer en esta situación de pandemia. Entonces hay que pensar mucho en esto, porque todos los artesanos, y Argentina es un país de mucha artesanía y de mucha arte, de mucha cultura, todos los artesanos no están cobrando nada.
Entonces hay que pensar en esa situación y sobre todo en la situación de las mujeres, porque las mujeres fueron las que quedaron fuera de la IFE. La IFE se dio mayormente a varones mayores de 25 años a 50 años. Ese fue el plan. Se considera que los menores de 25 años los mantienen los padres. Los mantienen los padres. Si no, bueno, hubieran dado la IFE a los 11 millones de personas que se anotaron. No fue así. Fue un número muy bajo. Si ustedes se dan cuenta, o sea, nos están mintiendo hasta con los que entregaron con la IFE. Porque la gente como se aprobó en abril, se paga en mayo, algunos son números muy bajos. Yo, de las mujeres que asesoro, que tienen hijos, y aunque tienen 3 hijos discapacitados, no recibieron la IFE. Porque no estaban anotadas en la asignación universal. Y porque se vincula a la mujer en la Argentina, el ANSES la vincula con el progenitor de alguno de sus hijos que haya tenido en su vida. Y si en el link del sistema vos tuviste un hijo con un hombre que está cobrando un sueldo o está cobrando algo, vos no vas a tener derecho a la IFE. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de las mujeres que no tenían la asignación universal, incluso con hombres condenados por no pagar alimentos, con hombres condenados o por abuso sexual en la infancia, condenados por abuso sexual en la infancia sobre sus hijos, ellos cobran asignación universal. Y si tramitan la IFE también la cobran. Pero la madre de los chicos no la cobra. La madre de los chicos no la cobra. Entonces, esta es la situación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estamos hablando de una población enorme de niños, niñas, adolescentes y mujeres en la Argentina. Estamos hablando de la situación de millones de personas. De esto que nadie te habla, que nadie te dice, bueno, ¿y cómo hace la cuarentena una persona que no puede pagar las expensas, que no puede pagar los servicios, que no puede pagar el celular, que no puede pagar la internet, que no puede hacer que sus hijos estudien por internet porque no la puede pagar? Dando capacitaciones alrededor del país acerca de la historia del patriarcado, la trata, la pedofilia, el movimiento pedófilo internacional, el año pasado yo vi y me encontré con mujeres que cobraban de sueldo 3.000 pesos por mes. 3.000 pesos. Y en otra provincia, no quiero estigmatizar, por eso no digo las provincias, porque no quiero estigmatizar porque duele e impacta, porque si vos decís que la canasta básica de la pobreza de 40.000 y tenés gente que trabaja un mes por 3.000 pesos, en otros lugares, en otras provincias yo encontré gente que ganaba 8.000 pesos por mes con un sueldo en blanco por 8.000 pesos. Entonces, Argentina en su constitución dice que es federal, que es un país federal, pero te ponen un sueldo básico que en el interior no se cumple. Entonces, y que después los precios de las cosas valen más o menos lo mismo, por lo menos en las 5 provincias principales. Te ponen una cuarentena obligatoria y te llevan al hambre, a la pobreza, a la tuberculosis y a la imposibilidad de tratarte tus enfermedades crónicas. Yo los hago pensar porque hace 2 meses que estamos en cuarentena y es muy probable que esta cuarentena se extienda. Esto es lo más probable. Es muy probable que recién estamos a un mes de que se declare el invierno en la Argentina, empieza el 21 de junio. Falta más de un mes. Toda la gente que trabajó alguna vez en el negocio que tiene que ver con las funerarias y demás, sabe que las enfermedades respiratorias en la Argentina se producen en junio y en julio. Y la mayor cantidad de muertes en la Argentina, a nivel nacional, y eso lo pueden chequear, se producen en julio y en agosto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una cuarentena hasta septiembre? Esa es mi pregunta. Porque si no queremos enfermedades respiratorias, y si acá lo que es evitar que cualquiera se contagie de algo por algo, tendríamos que hacer una cuarentena hasta la primavera, y la primavera es el 21 de septiembre.
porque ahí terminan las enfermedades respiratorias. Y aún así, en primavera, ayer empezaron a decir en Italia que tenían menos casos de coronavirus. Igual una diputada italiana y un diputado italiano ya dijo que los números son falsos, porque también tenemos que prestar atención a esto. La información del mapa mundial lo entrega la organización del Instituto Johns Hopkins y Bill Gates. Entonces ya un diputado y una diputada italiana dijeron los números son falsos. Se obligó a poner COVID a todo el mundo. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Enfermeros, enfermeras, médicos y médicas denunciaron que les obligaron a poner COVID-19 a todo. A todo. Y la gobernadora de Texas se opuso y llamó la atención a todo el mundo diciendo: yo no voy a meterme en esto porque esto es un gran negocio. Acá hay 170 millonarios importantes, hay una pirámide de 170 millonarios importantes, empezando por el dueño de Amazon, que salió publicada anoche a la madrugada, que va a ser el primer trillonario del planeta, gracias a las ganancias por la pandemia. Trillonario. Es millonario en millones de dólares. Acá hay gente que está ganando más de 1.000 millones de dólares por mes desde que empezó la pandemia. Especialmente esos 170 que están indicados por Forbes. Forbes, la revista Forbes, la que marca a los millonarios del mundo, donde figura Paolo Rocca, el que le pagamos los sueldos. Donde figura Paolo Rocca, el que le pagamos la deuda en la época genocida del gobierno militar argentino, que le pagamos toda la deuda al Grupo Techín, como le pagamos toda la deuda a Gregorio Pérez Compán y a las 10 empresas de Gregorio Pérez Compán, como le pagamos la deuda a Macri en la dictadura argentina. Y ahí anda la esposa de Mauricio Macri pidiéndole al Estado que le pague los sueldos, y nosotros le pagamos la empresa le pagamos los sueldos a Juliana Aguada, a la esposa de Mauricio Macri. Yo, no sé, analizaría mucho y pondría esos 40 empresarios bajo la lupa. ¿Y qué hacemos con esos 40 empresarios? ¿Les seguimos pagando los sueldos? ¿Le pagamos la deuda en su momento en 1980? ¿Les dejamos fugar la plata en el 2001? ¿Los dejamos tener offshore y que fuguen plata por todos lados? Y que saquen la plata del país, de nuestro trabajo. Y después le pagamos los sueldos con la plata de nuestros, de lo que nosotros ponemos cada persona en la Argentina, porque Argentina tiene uno de los IVAs más altos del mundo. En su momento era el IVA más alto del mundo. El 21% era el IVA más alto del mundo. Creo que ahora hay un solo país que tiene un 23%. El resto del planeta tiene IVA más bajo. Así que todos pagamos impuestos en Argentina. Cualquier persona que camine por acá paga impuestos. Eso es mentira de que hay gente que no paga impuestos. Es imposible no pagarlos. Todas las personas que caminan por las calles y compran una cosa, porque acá el tomate tiene IVA. ¿Dónde está el valor agregado del tomate? Contame. Porque yo no lo veo. O sea, cuando vos estudias microeconomía y macroeconomía, vos sabés lo que es el IVA, el PBI, cómo se produce, el índice de Gini, cuál es la diferencia entre la pobreza, la riqueza y qué es lo que estamos generando. Estamos generando en este momento lo que ya venía, lo que venía del gobierno de Macri, transferencia de recursos del Estado a los privados. Entonces, cuestionémonos, porque nosotros, o sea, ayer Fernanda Raberta hizo una muy buena propuesta, también diputadas del Frente de Todos hicieron buenas propuestas. Hay buenas propuestas, tenemos gente que tiene ideas, la idea de Máximo Kirchner también, el impuesto a la riqueza es indispensable, el impuesto a la riqueza tiene décadas en muchos países europeos. La prohibición de tener offshore tiene décadas en muchos países europeos. La prohibición de los fondos buitre, la negociación con fondos buitre, tiene décadas en muchos países europeos. Entonces, para aquellos que miran Europa, y sí, uno tiene que decir el estado de bienestar, pero ver la presidenta de Nueva Zelanda, no es Europa, es Nueva Zelanda,
es una mujer. Y cuando le preguntaron cómo estaba con respecto al estado de bienestar, dijo, estamos mal. Y le preguntaron por qué. Porque es cierto que tenemos estado de bienestar, pero estamos en el mismo estado de bienestar hace 30 años. Entonces, como no mejoramos nuestro estado de bienestar, significa que estamos mal con respecto al estado de bienestar. Sin embargo, bueno, Nueva Zelanda ya terminó con la cuarentena y terminó supuestamente con el coronavirus. Se controlaron los casos. Apenas se informó de epidemia en China, se cerraron los aeropuertos y los vuelos a China. Nueva Zelanda tiene, por cercanía, mucho más vuelos que Argentina-China. Se cerraron los vuelos enseguida cuando se supo que había una epidemia en China. Nueva Zelanda ya no tiene caso de coronavirus. No tiene caso de coronavirus y mantiene su estado de bienestar. ¿Tuvo cuarentena Nueva Zelanda? Sí, tuvo cuarentena. Pero cerraron los aeropuertos apenas se supo que había una epidemia en China. No había más vuelos a China, ni vuelos a ninguna región donde hubiera epidemia. Y esto es lo que no se hizo en la mayor parte de los países. ¿Por qué? Porque seguimos las reglas de la OMS, lo que fue diciendo la OMS. La OMS decía que no había que cortar los vuelos. Entonces, como digo, hay una asociación internacional fundada en Francia después del accidente de Chernobyl, que se llama Liberación de la OMS, justamente porque la OMS no considera un problema de salud los accidentes nucleares ni las enfermedades producidas por las centrales nucleares, porque tiene un convenio con la Asociación de Energía Nuclear. Entonces, nada que venga. Si vos te agarrás de un cáncer y te morís de un cáncer, aunque hay gente que ha ganado juicios millonarios en Estados Unidos a plantas nucleares, la OMS no considera que esto es un problema de salud. No. Fukushima no es un problema de salud para la OMS. Ni Chernobyl lo fue. No son problemas de salud. Entonces, dejemos de prestar atención a estas cosas. Empecemos a pensar con pensamiento lógico y ser pragmáticos. Es decir, ¿vamos a generar más pobreza? ¿Queremos generar más pobreza? ¿Vamos a hacer que la gente muera de cáncer? ¿Vamos a hacer que la gente muera de tuberculosis? ¿Vamos a dejar que la gente muera de enfermedades curables porque no tiene un médico para atenderse? Y porque si el médico lo atiende, se lo va a denunciar por violar la cuarentena. Porque en la Argentina se aplica el artículo 205 del Código Penal, que vas a la justicia federal, por si un médico se le ocurre atender a un paciente en cuarentena. ¿Ok? Así estamos. Así estamos. Entonces, empecemos a pensar un poco en, de nuevo volvemos a los números duros. 9 millones de jubilados que cobran. Ayer se subió la jubilación en la Argentina a 16.000 pesos. Ayer se subió. Bueno, se subió, al menos se subió un 6%. Al lado de lo que va la inflación es bastante poco, pero se subió. Es mejor que suba que baje o que desaparezca. O sea, porque convengamos que en el gobierno de Macri quisieron hacer desaparecer poco menos que la jubilación. Aumentar la edad jubilatoria y la gente rompió toda la plaza del Congreso, no nos olvidemos. Al menos hay una jubilación, aunque sean 16.000 pesos y la canasta básica está en 40.000. Y hay 9 millones de niños, niñas y adolescentes en los cuales la mayor parte vive con sus madres. Y el 70% de las mujeres en la Argentina está desocupado porque nadie le da empleo a una mujer que tiene hijos, salvo que sea en el Estado. Estos son los números duros. Estos son los números duros. Le pagamos 2 millones de pesos a los empleados de Paolo Roca. Se le depositó 37.500 pesos a cada empleado de Paolo Roca. 37.500 pesos se le depositó sin discriminar, sin preguntarle en qué lo iba a gastar, ni nada, a cada empleado de Paolo Roca. 37.500 pesos. ¿Está? Le pagamos los sueldos a Mañeto. No quiero decir nada porque jamás votaría a Macri. Y la verdad que los partidos de izquierda en la Argentina no representan ni el 5% de los votos. O sea, a duras penas llegan a poner un diputado que sería el 6%. La Argentina nunca fue de izquierda. La Argentina es un país terriblemente capitalista, tirando a derecha, tirando a un enano fascista. Tirando a un enano fascista. Porque si vos te vas
vos ves como todos te controlan y tratan de denunciar al vecino por cualquier cosa, tirando a fascista. No es un país de izquierdas en general. Sí, es un país que gracias a Dios ha votado el peronismo por las leyes sociales, por toda la idea, por lo que yo admiro a Eva Perón, por toda la idea de Eva de proteger a los más desprotegidos. Entonces el peronismo gana porque trajo salud pública, porque aumentó la educación pública, por la creación de escuelas, por la creación de hospitales, por pensar en los más desprotegidos, por los planes de vivienda de Perón y por el Procrear, y ahora se sacó un nuevo plan para crear viviendas, que congratulo y felicito el plan de viviendas, y cuanto más planes de viviendas haya, mejor. Argentina es un país rico, y Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica son ricos, y por eso nos esquilman. Estamos siguiendo las reglas que en su momento Christine Lagarde dijo desde el FMI: matemos a los viejos y a los pobres. ¿Por qué dan pérdida? ¿Por qué dan pérdida? Bill Gates se compró una casa de 43 millones de dólares el otro día en plena pandemia, y se compró el barco más caro y un auto de Tesla. Así pasa Bill Gates la cuarentena. Entonces hay una diferencia entre cómo pasa la cuarentena Bill Gates, cómo pasa la cuarentena una persona millonaria o que puede estar bien y tiene su avión privado, etcétera, a cómo pasa la cuarentena el 90% de la población mundial y de la población de la Argentina y de Sudamérica. Esto está haciendo más ricos. Hay gente que está siendo más rica. Los laboratorios se están enriqueciendo. El bono pandemia lo vende la Organización Mundial de la Salud, y lo vendió en el Foro Económico Mundial de octubre del 2019. La gente que compró el bono pandemia en octubre del 2019 en el Foro Económico Mundial, en el Event 201, el Event 201, que ayer hablé del Event 201 y que está colgado el video de lo que hablé en el canal de YouTube, y lo pueden haber escuchado y lo pueden escuchar también por Radio CUT, porque gracias a Dios Radio CUT nos repite y lo pueden escuchar el recorte por Radio CUT. En el Event 201 no solo hicieron un simulacro de pandemia, la misma gente que te está informando acerca de esta pandemia, sino que hicieron un simulacro de pandemia por un coronavirus. Hicieron todo como lo que está pasando ahora, y son la misma gente que te está informando ahora. Es el Instituto Johns Hopkins con Bill Gates el que hizo